Entonces tenemos listo el computador 1. Vamos con el 2, que sería lo mismo. Ahí está. Ahí está su IP, ¿cierto? Máscara, gateway DNS. Y me faltaría el DNS, ¿cierto? Que no lo mencionamos al final. Que sería la punto 10. Ahí estaría. Entonces computador 2 estaría también listo. Ahí estaría el DNS. Ya. IP estática en los dos PC, ¿cierto? Clase C, máscara 24. Vamos con el servidor DNS, que el objetivo de él es resolver los nombres a dirección IP, ¿ya? Como cualquier servidor DNS Linux o Windows. Tendríamos listo el COM1, COM2. Ambos pertenecen a la misma red que es la 10.0. El servidor DNS, ya como mencionamos, tiene la IP 192.168.10.10, máscara 24, puerta de enlace 192.168.10.1, y como él es el servidor DNS y hace la resolución a sí mismo, su dirección es la interna o de loopback, de localhost, ¿cierto? Ahí estaría. Servidor DNS, listo. Después de ello, ¿cierto? Que tenemos listo el servidor DNS, máscara, gateway y su propia dirección, vamos a implementar el rol DNS para que nos indique cómo llegar al nombre leica.net, ¿cierto? Y que sería un servidor que está en este lado de la red, que lo tenemos por acá, virtual, y va a llegar a otra máquina virtual que está por acá en el otro extremo de la red, ya cuando lo hagamos físico. Similar a lo que está en la topología. Entonces, ahí lo que tenemos que apuntar sería ir al servicio DNS. Entendamos que esto es sencillo hacerlo en Packet Tracer. Aquí hay que instalar un rol DNS, configurar y apuntar para las direcciones, ¿ya? Y le diríamos entonces, vaya, ¿cierto?, a buscar el nombre de dominio que se llama leica.net y que ese dominio está apuntado en la dirección 192.168.20.10, que sería el servidor web de la otra red. Cuando uno pone el nombre del recurso, ¿no distingue mayúsculas minúsculas, verdad? No, da lo mismo ahí, ¿ya? Da lo mismo. Entonces ahí le digo el redireccionamiento. Entonces cuando yo tengo el redireccionamiento, el DNS, le digo dominio www.leica.net, vaya a la dirección 192.168.20.10, ¿cierto? Cuando le pregunten por ese dominio, él los va a enviar al servidor que está al otro lado. Al momento de registrar eso, bueno, pregunta el tipo. ¿Qué es lo que significaría cada tipo o no importa mucho eso? No, o sea, para explicártelo así en Packet Tracer es más o menos trivial lo que te podría decir, porque hay que detallar lo más lo que es DNS, que es un poquito más profundo estudiarlo. Claro. Ya, los A-Records son los nombres de host que yo asocio a un IP. Sería como algo así como un sobrenombre, es decir, un apodo. Claro. Es decir, para mí sería más fácil recordar esto que esto. Entonces, si yo le digo www.leica.net, él va a entender en una base de datos que tiene almacenada que debe enviarte o redireccionarte a esta dirección. Entonces tú, como humano, es más fácil recordar un nombre que un IP. Entonces eso sería el A-Record o A-Host. Y luego vienen otros parámetros como el CNAME y NS-Record, que son configuraciones para que entre servidores DNS se conozcan. En este caso no es aplicable porque tenemos un solo servidor DNS. Y ahí viene un tema de jerarquías, cuando los servidores DNS son de jerarquía 1, 2, 3, 4, 5, y hacen búsquedas en servidores públicos. Y es un tema un poco más difícil de explicarlo ahora acá, porque tiene que tener algunas otras cosas diferentes. Para nosotros, en este ejercicio, estamos haciendo lo que se denomina el nombre de host, un A-Record, ¿ya? Que es un nombre asociado a una IP. Nada más que eso, ¿vale? ¿Y el nombre se puede asociar a uno o puede varios? Como por ejemplo cuando busca en internet, aunque sea un nombre parecido al original, a uno se le lleva la página. Cientos, miles, millones, cientos de miles de millones. Claro, el tema está que, ¿por qué es más complejo? Porque no es un servidor DNS que conoce a todos los dominios del planeta. Esto es jerárquico, por lo tanto un servidor le pregunta a otro, y si no lo conoce le pregunta a otro, y si no conoce a otro. Entonces ahí viene una implementación en los cuales entre ellos tienen que empezar a conocerse, viene la zona de autorización para que uno le diga, oye, yo te delego mi base de datos, y viene un tema ya de servidores DNS que se llaman públicos, servidores DNS de proveedores de internet, servidores ROT, un tema un poco más difícil, como digo, de explicarlo en un minuto. Hay que hacer
una clase de DNS para que lo entendamos, ¿cierto? El funcionamiento jerárquico. Para nosotros, o para el ejercicio, esto, ¿ya? Se llama nombre de host o nombre de zona que va a asociarse a una dirección IP, ¿ya? Pero son miles, cientos y millones. Y si él no lo conoce, le va a preguntar a otro. Y si no lo conoce el otro, a otro. Y se va preguntando entre servidores DNS, siempre y cuando ellos tengan autorización y estén con las configuraciones necesarias para que sean DNS públicos, ¿ya? Entonces es un tema de jerarquía. Tú le preguntas a tu DNS, el DNS le pregunta a otro, y el a otro, y el a otro, ¿ya? Y van escalando. Ahora, en este caso, como es solo el DNS, los equipos de la red, al único que le van a preguntar va a ser a él, y él no le va a preguntar a nadie, ¿ya? Él tiene el dominio ya asociado, ¿vale? Listo, con eso basta por acá. Como tenemos listos los dos PC y el servidor DNS, ya los podemos conectar a la red para que armemos la topología. Ahí, puertos 2, 3 y 4. Vamos a dejar el primer puerto del switch libre para el router que viene a continuación. Entonces ahí tenemos el servidor DNS ya listo. Y vamos ahora a configurar el otro lado de la red. En el otro extremo tenemos la red 192.168.20.0, tenemos dos computadoras y tenemos también un servidor web. Comencemos con el PC 1 y 2. ¿Ya? Entonces el PC 1 de la otra red, ¿cierto? De la LAN 2 de la derecha, tendría la dirección 192.168.20.2, máscara 24. Nuestra puerta de enlace va a ser la dirección 21, que es la que vamos a asignar al router sucursal 2 en un momento más. Y aquí empieza a aparecer el DNS. Aquí empieza a trabajar el DNS. Entonces, este equipo, cuando quiera preguntar por un nombre de dominio, ¿a quién se lo va a preguntar? Al DNS. Entonces, el DNS empieza a aparecer por aquí. ¿Ya? Empieza a aparecer por aquí. Entonces, ahí está asociado. Ya, tengo la dirección 20.2, máscara 24, 20.1 el gateway y 10.10 el DNS que está en la otra red. Ya, listo. Voy al otro PC, al PC2, también la misma configuración. 192.168, 20.3, máscara 24, 192.168, 20.1 que sería nuestro gateway o puerta de enlace, y nuevamente aparece el DNS. Entonces el DNS siempre va a estar presente en toda la red, en toda la topología y en todos los equipos a los cuales debe resolverle las búsquedas, ¿ya? Entonces ahí está. 20.3, máscara 24, 20.1 el gateway y 10.10 el DNS. ¿Ya? Listo PC 1 y 2. Vamos con el servidor web. También va a tener su IP, ¿ya? Que sería la 192.168. 20.10, máscara 24, 20.1 el gateway y también asociado al DNS. Está en la otra red, cierto, geográficamente ahí está. Ya. Servidor web 20.10, máscara 24, 20.1 el gateway y 10.10 el DNS server. Ya. Este servidor, ¿cierto?, va a tener una página web que va a mostrar un mensaje. Este servidor podría ser Apache, podría ser Internet Information Service, ¿cierto? Da lo mismo para el ejercicio, ¿ya? Y vamos a editar su index simplemente para mostrar un mensaje en pantalla cuando busquemos la página, nada más que eso, ¿ya? Así que servicio HTTP, ahí está activo, y hacemos una página como ustedes quieran, ¿ya? Un HTML, edítenlo como quieran ahí ustedes. Tendríamos entonces nuestra página en un index, lo más sencillo posible. Ahora, como ya están listos los dos equipos, que serían los dos PC 1 y 2 de la red, teníamos lista la página, ya podemos conectarnos al switch LAN 2, ocupando el puerto 2, 3 y 4 y reservando el puerto 1 del switch para el router sucursal 2 que vamos a conectar en un momento más, ¿ya?
Entonces ahí ustedes ya hacemos la configuración. Puerto 2, 3 y 4 del switch. 4 primeros puertos. Ya tenemos las redes LAN listas, que serían la LAN 1 de este sector, tenemos la LAN 2 de este otro sector, y vamos a empezar a trabajar en los routers. Aquí tenemos dos routers 2911, los cuales tienen dos tarjetas de red, una que va a ir a un mundo LAN y otra a un mundo WAN, y finalmente va a permitir que ambas redes se conozcan, ¿ya? Y podamos hacer, en este caso, la interacción entre los dos mundos. Comencemos con el primer router, con el sucursal 1, un router Cisco 2911, como el que vamos a configurar en un momento más. Tiene sus dos tarjetas de red, ahí está la Gigabit 00 y la Gigabit 01, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ocupar la Gigabit 01, y esa tarjeta de red la vamos a configurar como puerta de enlace de esta red. Por lo tanto, la Gigabit 01 va a quedar con la primera IP de esta red, que sería la 192.168.10.1. Muy bien, punto 1, ¿cierto? Entonces, hacemos esta primera parte. Entonces, la Gigabit 01 va a quedar como tarjeta de red o puerta de enlace para esta red. Entonces, entramos a configurar. Estos routers no tienen nada, tal como el que van a hacer en un rato más. La configuración inicial es que tenga un nombre y nos vamos a la tarjeta de red Gigabit 01 y la asignamos con IP, ¿ya? Este router se va a llamar sucursal 1 y vamos a configurar su Gigabit 01, ¿ya? Su interface Gigabit 01 como puerta de enlace para la red LAN 1. Ahí, como dijo su compañera, la IP va a ser la primera IP de la red de acá, ¿cierto? Sería la 10.1, máscara 24. Tarjeta de red, dirección IP, máscara y tarjeta activada con no shutdown. ¿Ya? Estaría lista esa tarjeta de red Gigabit 01 y la van a conectar al primer puerto del switch que reservamos nosotros para el router, ¿cierto? Fase Ethernet 01, que lo dejamos ahí pendiente. Entonces Gigabit 01 al primer puerto. En sucursal 2 vamos a hacer lo mismo. También vamos a configurar la Gigabit 01 con la primera IP de esta red, la cual sería la 2001, perfecto. En la Gigabit 01 la levantamos, la configuramos y va a ir al primer puerto del switch, ¿ya? Del switch que tenemos por acá, que se llama LAN 2, ¿ya? Entonces lo mismo, tampoco tiene configuración, el mismo modelo, ¿ya? Y hay que hacer también lo mismo que mencionamos recién. Entonces, en este caso se va a llamar sucursal 2. Sucursal 2 y vamos a configurar su Gigabit 01. Gigabit 01 con la primera IP de la red de LAN 2, porque sería la 20.1. Máscara 24, clase C. Tendríamos entonces router sucursal 2, tarjeta Gigabit 01, IP 192.168.21, máscara 24 activada. Y como reservamos también el primer puerto físico del switch, va a ir a la fase Ethernet 1. ¿Ya? Lo mismo, conectar. Entonces tenemos nuestra Gigabit 01 y va a ir al primer puerto. En estricto rigor, las dos redes LAN estarían listas, pero los equipos de cada red llegarían hasta su puerta de enlace, ¿cierto? Y de hecho lo vamos a comprobar. Todos pueden llegar hasta su puerta de enlace y hasta ahí llegaron. No salen de la red. De hecho voy a probar, por ejemplo, el computador 1 y voy a probar su puerta de enlace y ver si llego.
que sería la 10.1. ¿Ya? Llega, perfecto, llega hasta su puerta de enlace. Bien, voy ahora a otro PC de acá y probar si llega a su puerta de enlace, que sería la dirección de su router. ¿Ya? En este caso sería la 20.1. 192, 168, 20.1. Siempre ustedes prueben antes de avanzar a configurar una red WAN. Si yo no corroboré que mi red LAN funciona, menos voy a asegurarme que la red WAN funcione, ¿cierto? O sea, debo asegurarme que por lo menos llegue el router. Si no llegó el router, más difícil va a ser encontrar los errores cuando quiera ver qué pasa en una red WAN. Entonces, ahí me aseguré, por cierto, llegué con un equipo y probé hacia su puerta de enlace, llegó bien. Aquí probé en el otro extremo y también llegaron hacia su puerta de enlace. ¿Ya? Por lo tanto, ahí estamos ok las dos redes LAN. Pero ahora falta algo que es lo más importante, que es hacer que las dos redes LAN se conviertan en una red WAN. ¿Ya? Por lo tanto, ahora voy a hacer una tercera red y hacer un enlace punto a punto entre los dos routers. Por ello, la máscara de red que dejamos es máscara 30. ¿Ya? Al ser máscara 30, la cantidad de IP usables, ¿cuántas son? 2 IP solamente. Y tiene sentido. ¿Por qué no necesito más IP? Porque un enlace punto a punto, ¿cierto? 2 IP. Esto podría ser al medio fibra óptica, podría ser 10 kilómetros, 20 kilómetros, podría ser cobre, no sé. Las distancias pueden variar, pero lo que interesa es que es un enlace punto a punto. Por lo tanto, una máscara 30 es lo más adecuado. ¿Ya? Ahora, como ocupamos la Gigabit 01 para la red LAN, vamos a ocupar la Gigabit 00 para las redes WAN entre ellos. Ahora, ¿cuáles serían las IPs disponibles en esta red? La 30.1, la 30.2 y se acabó, ¿cierto? 2 IP solamente y ambas con máscara 30. Entonces, vamos a ocupar ahora la Gigabit 00 y la Gigabit 00 de ambos routers para que hagamos un enlace punto a punto. Configuremos las tarjetas de red y las levantemos. ¿Ya? Si gusto, primero puedo conectar cable y después levanto como yo quiera. Por ejemplo, ahora lo vamos a hacer al revés. Al principio en los routers configuramos y después cableamos, ¿cierto? Ahora voy a cablear y luego configurar. En este caso voy a ocupar cable crossover, cable cruzado, de la Gigabit 00 a la Gigabit 00, de 0000. Y vamos a comenzar primero con la Gigabit 00 del router sucursal 1. ¿Ya? Router sucursal 1. Entonces, vamos a la Gigabit 00 y el mismo procedimiento que hicimos en los enlaces LAN. Gigabit 00. ¿Ya? ¿Cuál sería la primera IP usable de la red con máscara 30? 30.1 máscara 30. Perfecto. Entonces vamos con la IP. Adelante, adelante. 192, 168, 30.1 y máscara 30, ¿cierto? Porque es una subred. Profe, disculpe, en uno de los videos de las clases que subiste, había un comando que era interface Ethernet solamente. ¿Cuál es la diferencia con el Gigabit Ethernet? Es que una tarjeta Gigabit y la otra es Ethernet. Es la tecnología de la tarjeta. Ya. Claro, esta es una Gigabit de mayor velocidad y el otro router tenía una Ethernet. Claro, eso depende del hardware, ¿por cierto? Porque podría ser Ethernet, podría ser una fase Ethernet de la tarjeta, una Gigabit o una serial. Depende del modelo que trabaje. En este caso el modelo tiene Gigabit. ¿Ya? Esa es la única diferencia. ¿Vale? Es tecnología física de tarjeta de red. Entonces, Gigabit 00, la IP con la máscara y la levantamos. ¿Cierto? Perfecto. ¿Qué hacemos en el otro router? Lo mismo en la Gigabit 00, ¿cierto? Levantar la tarjeta, poner la segunda IP, que sería la 30.2 con máscara 30 y levantarla. ¿Ya? Entonces aquí sería interface Gigabit, porque tiene disponible. De hecho, tú podrías ver los tipos de tarjetas que puedas tener tu router y ahí están las diferencias. Así, aprovechando de mostrar las tecnologías, podría ser Fast, Giga, ¿ya? Según el tipo de tecnología, ¿ya? 10, 100 o 1000 megabits por segundo, depende de la que tenga físicamente.
Yo no puedo configurar una Ethernet si no la tiene. Claro, no la tiene físicamente. ¿Ya? ¿Cómo sacó ese comando? Con el interrogativo. Interface, interrogación. Claro. Ya. Entonces, interface gigabit 00. Ya. La levantamos la tarjeta. Ya, up. Ahí se activó. Y la segunda IP sería la 30.2. Ya. IP address 192.168.30.2 con máscara 30. Máscara 30. Subred. Perfecto. ¿Puede hacer el no shutdown antes de colocar la IP? Da lo mismo el orden. Cualquier orden es. Pensé que tenía un orden específico. No, cualquier orden es válido. Ya tengo el enlace WAN listo, incluso se levantó. Yo puedo revisar, por ejemplo, ahora en ambos routers cómo quedaron configuradas mis tarjetas con el comando show IP interface bridge, ya, para ver cómo están. Show IP interface bridge. Ahí está, por ejemplo, el router sucursal 2. Ahí están las dos tarjetas, gigabit 00, 01, activa, cada una con su IP, ¿cierto? Perfecto, voy revisando, voy a ver el otro router, lo mismo, ver qué tarjetas tiene, qué configuración dejé antes de continuar, porque nos falta algo bien importante que es el enrutamiento. Ya, ahí está. Gigabit 00, gigabit 01. Activa con IP. Ahora, la pregunta es, así como está esta topología, de hecho voy a aquí ocultar un poco los nombres de los puertos, ¿podrían los equipos que están en la red LAN 2 llegar a la red LAN 1? Sí. ¿Sí? ¿No? No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No seguro? ¿Podría ser? ¿No? ¿Sí? Dicen que sí, dicen que no. ¿Ya? Vamos a comprobar y después vamos a explicar qué pasa. ¿Ya? Yo creo que no. Tendríamos cierto que Hasta ahora lo que es direccionamiento IP, configuración física, cableado, servicio, está todo terminado, está todo listo. ¿Ya? Está todo listo. Recuerden que nosotros probamos que nuestros equipos de cada red llegaban a la puerta enlace, ¿cierto? Sí. Llegaban. Por acá lo mismo. Y ahora viene el objetivo del router. Los routers enrutan. De hecho, su nombre router significa buscar rutas a través de paquetes IP, ¿ya? Caminos. Pero voy a hacer la prueba, pues lo de es que salgamos de la duda. Voy a querer llegar, por ejemplo, así como llegué a mi puerta de enlace sin ningún problema de CPC, quiero ver si llego al servidor DNS que está al otro extremo, cuya IP sería la 10.10. Y vamos a ver qué pasa. ¿Ya? ¿Qué pasa si quiero llegar allá a la puerta de enlace? Ustedes se van a dar cuenta de algo. Fíjense el mensaje. Algo me dice. Me está diciendo súper claro que yo le quise preguntar cómo llegar a esa dirección y me respondió destino inalcanzable. ¿Ya? Lo que está pasando ahí, y de hecho si yo lo quiero hacer al revés, desde aquí, del computador 1.1, quiero ver si llego al servidor web, me va a pasar lo mismo. Entonces yo quiero probar, perfecto, a mi puerta de enlace llegué, quiero salir de mi red, ir a la otra red, y cuando quiero probar la dirección 20.10, que sería el servidor web, lo mismo. Y me pregunto, ¿qué pasa? Lo que está pasando ahí, o lo que nos falta, es hacer que los routers conozcan a otras redes. ¿Ya? Y eso se llama enrutamiento. ¿Ya? El enrutamiento es el proceso de enseñarle a un router cómo llegar a los dispositivos que están en una red remota, pero conociendo la red a la que pertenecen. Los routers no conocen las direcciones IP de los dispositivos. Al router le interesa esto. Si yo conozco esa red, voy a conocer a todos los que pertenecen a esa red. ¿Ya? ¿Tiene que buscar cada vez o ya una vez dándole esa dirección los conoce todo? Debo enseñarle la red ahora. Enseñarle esa red. Yo no le voy a enseñar al router, por ejemplo, sucursal 1, apréndete esta. ¿Qué pasa si aquí hay 10.000 dispositivos? No le voy a enseñar 10.000 direcciones IP. Le digo, aprende esto. Sabe cómo llegar acá.
¿ya? Si tú sabes cómo llegar a esta red, vas a poder llegar a cualquier dispositivo que tenga esa misma máscara, ¿ya? Entonces, por eso se llama enrutamiento, que es el proceso de enseñarle redes de un router a otro. Enseñarle cómo llegar. Y si ya sé cómo llegar, conozco lo que está allá. Y vamos a hacer el enrutamiento. El enrutamiento se hace de la siguiente forma. Debo primero mirar mi router y debo decir, el router sucursal 1 conoce a estos dispositivos porque conoce a esta red debido a que él está conectado a esta red y tiene una dirección IP que pertenece a esa red, ¿por cierto? Si él tiene la 10.1, es parte de esa red. Y por acá lo mismo, el router sucursal 1 conoce a esta red porque una de sus tarjetas pertenece a esta red, él tiene la 30.1, ¿cierto? Entonces tiene dos tarjetas de red y conoce esas dos redes. Pero no tiene de ninguna forma nada asociado a la red 20.0. Entonces, ¿qué red debo enseñarle? Esa. Él conoce esa, pero no conoce esa. Ahora, si miro el sucursal 2, ¿qué redes conoce el sucursal 2? La 20.0 porque tiene un IP en su tarjeta de red de esa red. Conoce la 30.0 porque tiene un IP de esa red, pero él no conoce la 10.0 porque para él está remotamente distante. Entonces, eso le vamos a enseñar. Comencemos con sucursal 1. Para generar el enrutamiento y se arme lo que se llama tabla de enrutamiento, que es la base de datos de rutas, donde ellos ya saben después cómo llegar porque le enseñamos el camino, tenemos que hacerlo de la siguiente forma o manual. Hoy día vamos a ver lo que es el enrutamiento que se llama estático, que es a mano. A mano yo le programo el camino. Después, en una clase más adelante, vamos a ver lo que se llama enrutamiento dinámico. De ahí, el router solo va a aprender nuevas redes, ¿ya? Pero comencemos con lo más básico, ¿cierto? Lo más sencillo, que es un enrutamiento camino estático. Yo le digo cómo llegue a esa red. Yo, como administrador de la red, se lo enseño, ¿vale? Ya. Entonces le digo, entro modo de configuración y ejecuto el comando iproute, ¿ya? Iproute, y le digo textualmente la red que debo enseñarle. ¿Cuál es la red que le debo que enseñar al sucursal 1? 122, ¿Con máscara? 24. Entonces se le enseño iproute, le digo, debes conocer esta red, ¿ya? La red que tiene esta máscara, ¿ya? Y me falta un tercer parámetro. Le digo iproute esta red con esta máscara, pero me falta indicarle ahora por dónde vas a llegar a esa red, ¿ya? Ahora, si yo miro un router, para estos equipos él es el gateway o puerta de enlace, pero si yo soy un router y me enfrento con otro router, él va a ser mi puerta de enlace, ¿cierto? Por lo tanto, para poder llegar a esta red debo pasar por la dirección que tiene esa tarjeta, y esa dirección era la 30.2. Entonces le digo, para llegar a la red 192.168.20.0 con máscara 24, debo hacerlo a través de la dirección 192.168.30.2. Entonces ahí yo le indiqué el camino, le indiqué la ruta, ¿ya? Y la va a aprender y la va a guardar en lo que se llama tabla de enrutamiento, que es la base de datos de rutas. Si por algún motivo me equivoco, y supongamos que hice lo siguiente, miren, supongamos que me puse a hacer una ruta, ¿cierto? Y hice esto. ¿Qué tiene esa ruta que acabo de hacer? ¿Está bien o está mal? Mírenla. ¿Por qué está mala? Está mala porque le estoy enseñando, o le estoy diciendo, aprende a llegar a esta red a través de esa dirección, pero esa red no existe, po. ¿En qué parte está la red 60.0? ¿Qué va a hacer el router si yo dejo esta ruta? Va a buscar, y va a generarse un loop infinito de tratar de llegar a esa red, que es una red que nunca existió, ¿ya? Entonces lo más probable es que voy a tener problemas de funcionamiento de mi router. Cuando usted se equivoque o por algún motivo programó una red que no existe, bórrela, elimínela. ¿Y con qué la elimino? Con el comando no, la borro. Si yo la dejo, claro, hago oído sordo y la dejo pasar,
va a llegar un momento que el router va a tratar de buscar un camino que no existe. Y esto ustedes se dan cuenta que trata de ir a un camino que no tiene salida. Profe, tengo una consulta, sí. La primera está bien, la IP que tenemos, la segunda la máscara. Pero la tercera, ¿por qué la conoce? ¿Por qué usted la puso si dice que ya la conoce? No, porque esto nunca existió. ¿Dónde está esa red? No me refiero al último, al 192.168.30. Porque esto es una red diferente. Cada una ruta se hace aparte, a mano. Esto no es una red, esto es el camino para llegar. La red es esta, que yo le enseñé. Ahí le enseñé esa y le enseñé esa. Que para llegar tienen que pasar por la misma tarjeta. Y aquí yo hice un error, pues me equivoqué y le puse una red que no existe. Entonces la borro inmediatamente. La saqué de la tabla de enrutamiento. Si yo la dejo, tú dices, no pasa nada. Pasa mucho, ¿ya? Pasa mucho. Entonces la eliminé. ¿Vale? ¿Por qué cuando agregó la correcta en la primera no le puso la máscara? ¿Es porque tenía ¿A cuál? máscara? ¿Están todos con máscara? Mira. La última ruta se refiere. Eso. Sí, la última, a la que tiene que llegar. Ahí está la máscara. No, a la segunda. Ahí está la máscara. No, a la 192. A la 30. 30.2, a ese se refiere. ¿Por qué esa es? Porque esto no es una red, esta es una dirección IP de una tarjeta. Quiero conocer esta red con esta máscara a través de esa dirección IP. Ah, ya. Ese es el salto o dirección del router porque voy a pasar. La red es esta. Exactamente. Es Puerta Enlace. Show IP Interface Brief es para ver las configuraciones de tu tarjeta. Para ver la tabla de enrutamiento se hace con el comando Show IP Route. Y aquí yo veo mis rutas. Y miren, veo mis rutas. Y con esto me queda claro lo que estamos armando. Fíjense que las rutas que yo programé van a quedar con la letra S, que significa, según arriba la nomenclatura, static. Por lo tanto, fue una ruta que yo le enseñé. ¿Ya? S de static. Le dije que para llegar a esa red debo pasar por esa dirección de esa tarjeta. ¿Ya? Las que están con la letra C son redes que él ya conoce, porque las conoce a través de una tarjeta y él la tiene configurada en su entorno. Y las que se llaman L son sus redes. L significa local, mi red. La C de directamente conectada, que la conocí por una tarjeta de red. Y las S son las programadas. Por lo tanto, esa red, como no la conocía, se la enseñamos. ¿Y de qué tipo es? Ahí está. La S significa static. Arriba está la codificación. Static. Hay otros protocolos que aparecen por ahí, dinámicos y otros más. ¿Qué es lo que sale entre que van a aparecer? ¿Son los puertos o se refiere a otra cosa? Es una métrica, un valor de toma de decisiones. ¿Ya? Entre la métrica más baja significa que la ruta está más disponible. ¿Ya? Son valores métricos. Lo vamos a ver después con las redes dinámicas y se van a entender qué significa el valor. ¿Ya? Cada protocolo tiene un número distinto. Igual me había dejado con las dudas ahí con lo dinámico. ¿El dinámico trabaja con algún software? Aquí están los protocolos. Ahí están los protocolos. OSPF, IGRP, RIP, IS y otros más. Son protocolos que hacen que las redes se vayan autoaprendiendo según el tipo de protocolo que estoy usando. ¿Ya? Por eso está la nomenclatura de todos los tipos de protocolos arriba. ¿Ya? Diferentes tecnologías. RIP, IGRP, OSPF, algunos son propietarios de Cisco, otros no, otros son abiertos. Entonces hay que ver cuál voy a usar según la métrica y si el sistema operativo del router lo soporta, que es importante ese detalle. No todos soportan todos los protocolos. Ahora, ¿qué debería hacer en el otro router? Enseñarle esta red con esa máscara a través de la dirección que está en esa tarjeta, ¿cierto? Entonces también aplico una ruta estática, ¿ya? Un enrutamiento estático. Entonces, IP route sería el comando. IP route conozca la red 192.168.10.0 con máscara 24 a través de la dirección IP .30.1. Perfecto, le enseñé la red. Reviso su tabla de enrutamiento para ver si se guardó correctamente. Un show IP route. Y ahí está.
Ahí está la ruta que hicimos, ¿cierto? La gracia de las tablas de enrutamiento se guardan en la memoria no volátil del router, por lo tanto, aunque lo apague va a quedar guardada, ¿ya? No se pierde. ¿Vale? Ahora vamos a probar, pues mira, como ya hice que los dos routers conociesen ambas redes, voy a hacer la siguiente prueba. ¿Se acuerdan que hace un momento atrás probé de este mismo equipo que no llegaba al servidor web, perdón, al servidor DNS? ¿Ya? Y fíjense lo que va a pasar. Yo les voy a explicar ahora. Ya, va a empezar a pensar, va a empezar a buscar y aprendió. ¿Qué pasó ahí? Primero buscó. Cuando yo lo hice, el pin para llegar a este servidor DNS, la lógica es que el PC le preguntó al router, dígame cómo llegar a esa dirección. Y él en ese momento leyó su base de datos, leyó su tabla de enrutamiento y dijo, ahora sé cómo puedes llegar allá. Y en ese intertanto fue cuando estaba leyendo que se perdieron esos dos pings, ¿cierto? Porque lo leyó. Y le dijo, entonces para llegar, ahora tienes que irte por ese camino y vas a llegar acá. ¿Qué pasa si le vuelvo a hacer el ping? Fíjense, miren. No lo hace. ¿Por qué lo hace Ya lo inmediatamente? aprendió. Porque ya sabe el camino, ¿cierto? La primera vez siempre pasa, porque él lee su tabla de enrutamiento. Después lo aprende. Y lo mismo va a pasar por acá, po. Voy a hacerlo al revés. Del computador 1, que no llegaba al servidor web, también lo mismo. Le preguntó al router cómo llego a esa dirección. Él revisa. Perfecto, se perdió el primer Cuando lo hacemos paquete. dinámicamente, profe, ¿no hay ese detalle? No existe ese detalle. ¿Ya? Vuelvo a hacerlo, mira. Entonces ahora los routers saben sus caminos, saben cómo llegar de una red a otra y por lo tanto permiten que ambas redes LAN se comuniquen. Bueno, y el desafío final es que pueda haber la página web por un nombre. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Mira. Vamos a ver si funciona el DNS y nos apunta al servidor web. Entonces, ¿cómo funcionó? El PC le preguntó al router y le dijo, quiero llegar a ese nombre de dominio que está asociado a ese IP. Y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a un servidor que se llama DNS, que es el que está acá. Él te va a responder esa pregunta. El DNS, ¿qué hizo? Vio su base de datos y le dijo, como tú me estás preguntando por eso, te voy a enviar para allá. ¿Y qué hizo de vuelta? Lo devolvió. O sea, técnicamente el PC1 fue a preguntar al servidor DNS y volvió nuevamente al servidor web. ¿Ya? Tuvo que ir a la otra red y volvió a la página que está acá. Ahora, ¿qué pasaría acá? Por ejemplo, el computador 1 de la otra red. ¿Cómo sería el trayecto que haría? Pasa por los routers. ¿Cómo fue el trayecto? El computador 1 no tuvo que salir de la red para buscar el DNS, ¿cierto? Llegó aquí, se devolvió, encontró el DNS y le dijo, ¿sabe qué, señor DNS? Dígame cómo llegar al servidor que tiene ese nombre con el IP. Y yo le digo, ahora anda para allá. Ahora, ¿qué es más rápido? ¿Usar DNS o buscar directamente por una dirección IP? ¿Qué es más rápido? Si yo busco por una dirección IP, no voy a buscar un DNS, sino que me voy directamente al router y me voy para acá, ¿cierto? Y lo mismo hubiese sido acá. Voy acá, le pregunto al router y me devuelvo para acá. ¿Ya? Porque puedo buscar el sitio web a través de un IP. Pero es más rápido, pero más complejo aprenderse o memorizarse todas las direcciones IP públicas para poder encontrar. Profe, eso mismo le iba a preguntar, igual deberíamos haber enrutado si ya conocemos el IP o no es necesario enrutar cuando hacemos eso. O sea, si tú tienes una libretita y te notas todo el IP, Sí, pues es ilógico que alguien lo haga, pues, pero es así el proceso, ¿cierto? claro, tú no necesitarías, pues. No lo necesito. Claro, pero te vas a aprender la pregunta. No, 4.300 no, sí, millones es de tonto, direcciones. Es tonto, ilógico. Claro, sería imposible aprenderse tanta dirección IP. Entonces, por ejemplo, lo mismo. Mira, fíjate, el PC2 voy a buscar el sitio web, pero por IP, no por DNS. Entonces no va a necesitar
salir, porque está en su misma red. Y me va a entregar el mismo resultado, incluso más rápida la búsqueda, porque evito buscar un servidor DNS. ¿Ya? Pero la gracia del DNS es que a mí me ahorra ese trabajo, ¿cierto? Me ahorra ese trabajo. Ahora, como esto funciona, vamos a hacerlo real estos últimos 15 minutos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a dejar proyectar la topología, y la topología está hecha de la siguiente forma. Por este lado van a configurar dos computadoras con esas mismas direcciones de la topología, ¿ya? Para que lo conectemos a un switch, ese switch a un router, y por el otro lado lo mismo ya, dos PCs que serían ese y ese, acompañado de un servidor que está allá, el servidor web que está ahí encendido con esa máquina virtual, el servidor DNS está aquí con una máquina virtual, partirían los dos PCs, todo dije listo, lo vamos a conectar a un switch, ya, uno por cada red, y luego vamos a configurar los routers y hacer el enrutamiento, ¿vale? Comencemos. Sí, ¿Cuál es el PC1, profe? Profesor, ¿Cuál vamos a hacer? Cualquiera, lo mismo. En este lado tiene que ser un servidor DNS, que ya lo tenemos, ¿está listo? Y dos PC. El COM 1 y COM 2. Por allá, el servidor web está y faltarían los dos PC. Ya, dos PC cualquiera de por allá, que tienen esas direcciones. Cuando tengamos eso listo conectado y el cableado, vamos a empezar a configurar los routers, que ya tengo listo el cable y consola, ¿vale? Para hacer la dirección IP, IP y las rutas, ¿vale? Ya, comencemos, pues, chicos. Entre todos lo vamos a hacer rapidito. Eso está bien, ¿no? ¿Qué